¡Hey familia! Audiencia dedicada a Claudia y corruptos que la acompañan. Dicen que a toda capillita le llega su fiestecita, y por fin llegó la fecha por muchos esperada. El concierto de Ovidio Guzmán, que estuvo rodeado de mucha especulación, pero sobre todo de fuertes declaraciones que seguro estoy le provocaron a la señora Claudia más de un retortijón en el estómago y bastante bilis. Cosa que ya empezando por ahí ha valido la pena cada maldito minuto de espera. Porque todos nos imaginábamos, menos que quien fuera a dar la nota, sería el propio abogado de Ovidio, el señor Jeffrey Lichtman. Y ahí, damas y caballeros, es donde se centra toda la atención y es donde hay que rascarle. Vamos a ello. Tenemos que hablar de una tragedia que ya se volvió costumbre y que demuestra una vez más que este país está de cabeza. El pasado 6 de julio se cumplieron 300 días de la guerra en Sinaloa, casi un año de un conflicto que se está cobrando vidas a diario. Un infierno que nadie parece querer parar y la cuenta sigue. El saldo, unos 1,500 decesos oficialmente y más de 1,800 desaparecidos. Y esas son las cifras oficiales, porque en este país la realidad siempre es peor que la estadística. El cártel de Sinaloa, esa cosa que alguna vez fue un enorme monstruo, ya no existe, se hizo añicos. El terremoto empezó en 2016 cuando agarraron al Chapo Guzmán. Después lo extraditaron a Estados Unidos en 2017 y la vacante de liderazgo generó una pelea de perros. De un lado, los chapitos decían que la herencia era de ellos. Del otro lado, el viejo Mayo Zambada y el Guano, el hermano del Chapo, decían que a ellos les tocaba por antigüedad. Y como en toda familia disfuncional, pues lo intentaron resolver a balazos. Las cosas se pusieron peor cuando el 25 de julio de 2024 los chapitos le pusieron un 4 al Mayo Zambada y lo entregaron a las autoridades gringas. ¿A cambio de qué? Pues de beneficios y de que les dieran protección. Con esa traición, el cártel de Sinaloa se derrumbó por completo. Por unas semanas intentaron remendar la cosa, pero ya era un desastre. La muerte oficial fue el 9 de septiembre, con una serie de tiroteos en Culiacán. El resultado, psicosis, terror y la confirmación de que la paz en Sinaloa se acabó. Ahora solo hay bandos que se odian a muerte, tribus que ya no tienen nada en común y un gobierno tanto estatal como federal que está de adorno. En ese contexto, como saben, Ovidio Guzmán, el ratón, ya se declaró culpable en una corte de Chicago en Estados Unidos, no en el show de circo y maroma que a veces es la justicia mexicana. Allá, Ovidio aceptó su responsabilidad en cargos de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y delincuencia organizada. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿y ahora qué? Porque, vamos a ser honestos, esto sin duda es una bomba que simbra al gobierno mexicano. Porque para nadie es secreto que la 4T trabajaba de la mano con el cártel de Sinaloa, cosa que queda cada vez más evidenciada. No nada más Ovidio no se va a quedar callado, sino tampoco su abogado Jeffrey Lichtman, el mismo que defendió a El Chapo Guzmán y a John Gotti Jr., el mafioso de Nueva York. Este señor no es ningún improvisado, sabe lo que hace, lo que dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Basta ver y escuchar lo que en conferencia de prensa soltó Lichtman después de la audiencia, algo que a muchos les hizo sudar frío en Palacio Nacional, pues como hilo de media se descosió y les dio hasta para llevar. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos fueran traídos a la Unión Americana, respondió el abogado al salir de la audiencia del ratón. Además, puso otro ejemplo del por qué considera que Estados Unidos no informa al gobierno de México sobre los acuerdos con el hijo del Chapo, la exoneración del general Salvador Cienfuegos, a quien Estados Unidos acusó de proteger a organizaciones criminales. Tras la presión del gobierno mexicano, el general regresó al país, fue exonerado de inmediato y, en palabras del abogado, se desestimaron todas las pruebas que la DEA aportó en su contra. Sin olvidar que incluso fue condecorado por el anciano Patasmeadas López Obrador. Lichtman señaló que el gobierno mexicano violó un tratado bilateral entre Estados Unidos y México, al divulgar parte de las pruebas que los estadounidenses habían reunido contra Cienfuegos. Además, añadió que los altos mandos militares y distintos gobiernos durante 4 décadas han mostrado escasa voluntad para actuar contra los principales capos del narcotráfico, señalando directamente la pasividad frente a la figura de Ismael El Mayo Zambada. Dijo, y cito textual, lo que le diría a la presidenta Sheinbaum es que tal vez debería fijarse en sus predecesores en la presidencia y tratar de averiguar por qué sucedió eso, por qué nunca se hizo ningún esfuerzo por detenerlo. Ni siquiera sé si Zambada ha sido acusado en México. En lugar de actuar como la publirrelacionista del brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es lo que parece, zanjó el abogado. ¡Pum! Directo en la yugular.
Esto no es un chisme de pasillo, es la declaración de un abogado de alto perfil que ha visto y negociado con el gobierno gringo y que está diciendo claramente que el gobierno mexicano está podrido y que son socios del crimen organizado. ¿Y cómo reaccionó nuestra flamante sirvientífica? Calificó de irrespetuosos estos comentarios al remarcar que la presidencia no mantiene relaciones de complicidad con ninguna organización. Ajá, sí. La controversia escaló a plataformas digitales donde Lichtman volvió a lanzar cuestionamientos abiertos al gobierno federal. En su cuenta de X, el abogado reiteró su postura, acusando a Claudia Sheinbaum de actuar como la voz pública de intereses criminales y prometió futuras declaraciones al respecto. Así que agárrense, esto apenas es la puntita. Del iceberg, me refiero. No sé si la señora Sheinbaum se está haciendo o de verdad cree que solo con decir eso la gente se va a tragar el cuento. Un abogado de ese calibre no suelta esas perlas al aire. Si lo dice es porque tiene información, es porque sabe cosas. La señora Sheinbaum no puede defenderse de esto con evasivas. El hecho de que Lichtman se haya atrevido a soltar esas declaraciones públicamente y que además Ovidio se haya declarado culpable son dos bombas que amenazan con explotar la legitimidad de un gobierno que dice ser transparente y que ve por los intereses del pueblo bueno y sabio, mientras es cómplice de los criminales más grandes de este país. Ovidio ha estado en el negocio por años. Sabe quién, cómo, cuándo y dónde se movieron las piezas. Y aquí es donde les pega el insomnio a los mafiosos morenistas, porque esto solo es el inicio de una etapa en la que los secretos de la 4T de la supuesta transformación van a empezar a salir a la luz. Y si la información que suelte Ovidio con el respaldo de su abogado conecta a alguien de la alta esfera del poder con el crimen, como todo indica que será, el gobierno de Claudia Sheinbaum va a tener que enfrentar un huracán que no va a poder controlar. En una de esas, ni acaba el sexenio. Ovidio en Chicago no es un tema de justicia, es un tema de geopolítica. Es la advertencia de Estados Unidos de que va a caer quien tenga que caer, así sea un gobierno completo. La verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y me despido con una pregunta. ¿Será que por fin nos unamos todos los mexicanos en contra de este gobierno criminal, abusivo y corrupto? Vamos a sacarlos. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.